¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Radicales. Les damos la bienvenida en este día martes 22 de julio, cuando se está yendo este mes, señor Delgado, volando, señor Héctor Alejandro Quintanar, se está yendo volando este año y este mes. Pero en particular ha sido complicado, digamos, ha sido distinto también, ha sido muy tenso por todo lo que hemos vivido con Estados Unidos, con Trump, con las elecciones allá en primero, ¿no? Y la llegada de Donald Trump el 20 de enero pasado. En fin, todo eso ha pasado y ha pasado muy rápido. También, pues es estar casi resolviendo al día con Donald Trump, ¿no? Todos los días hay una cosa nueva. Bueno, pues hoy vamos a hablar justamente de eso. Vamos a hablar de los 6 meses de Donald Trump, la llegada de Donald Trump, que cómo ha sido para México, si ha sido algo distinto respecto al resto de los países, y también las vulnerabilidades, en dónde somos vulnerables, por dónde nos puede pegar. Todo eso lo vamos a tratar. Obviamente tiene una referencia directa a lo que ha pasado en los últimos días en México. El caso de Adán Augusto López Hernández tiene implicaciones hacia el exterior. Todo eso lo vamos a revisar el día de hoy, señor Delgado. Tal cual, Alejandro, y muy buen día a quienes nos siguen a través del Sin embargo al aire. Muchas gracias a Héctor Alejandro Páez Varela, gracias por el arranque de Radicales del día de hoy, porque en efecto no es solamente revisar esta, yo creo que relación que no tiene ningún país en el planeta, México, Estados Unidos, sino también lo que nos hace vulnerables. Esa palabra que tú utilizaste de las vulnerabilidades que México tiene ante un gobierno tan agresivo, tan hostil como el de Estados Unidos. Y un tema que tiene que ver con esa vulnerabilidad es el tema del crimen organizado. Hay, por supuesto, de parte de Estados Unidos una visión muy particular sobre México respecto del crimen organizado. El clasificar a los cárteles como organizaciones terroristas es un cambio fundamental también en la relación, que implica una justificación del gobierno de Trump para agredir a nuestro país, no solamente en términos políticos, sino que está latente la posibilidad de una agresión militar en nuestro territorio con el pretexto de atacar a las organizaciones criminales. Y cuando hay en México, como ha ocurrido en los más recientes 10, 11 días, un escándalo político que vincula al exsecretario de Gobernación, al exgobernador de Tabasco y al expresidenciable Adán Augusto López Hernández con una organización criminal, La Barredora, que se creó desde que el secretario de Seguridad Pública era Hernán Bermúdez Requena. Entonces, pues quiérase o no, sí representa un pretexto más para el gobierno de Estados Unidos con esta visión tan agresiva que tiene sobre México. Y diría yo, en esta primera intervención sobre la relación México-Estados Unidos y Adán Augusto López Hernández y el escándalo que lo rodea, recordaría yo cómo Andrés Manuel López Obrador decía que la mejor política exterior es la interior. ¿Por qué? Porque cuando hay un gobierno o un proyecto de nación que ataca la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad, y genera condiciones de crecimiento económico, de cohesión social y de vigencia del Estado de Derecho, entonces ese país, en este caso México, tiene más autoridad, tiene más respeto y tiene más margen de negociación con el mundo y de manera particular con sus vecinos y socios. ¿Qué pasa cuando hay un elemento distorsionador desde el punto de vista interno? Pues nos hace efectivamente vulnerables. Y eso temo que está ocurriendo con un caso que va al corazón de la Cuarta Transformación. Yo
Bueno, primeramente saludo a mis colegas en la mesa, a los maestros Páez y Delgado, a la audiencia. Y lo que podríamos decir así de arranque, de entrada, es lo siguiente: no hay gobiernos capaces de hacer magia. A la luz de cualquier experiencia histórica sabemos que por muy bien adiestrado que esté un gobierno, por muy buenas intenciones que tenga, por muchas capacidades y buena voluntad, al llegar al poder no se puede hacer magia. Pero tristemente también la experiencia nos indica que los gobiernos sí pueden hacer maldades y brujería, ¿no? A un personaje como Trump, cuando llega al poder, es capaz de, en muy poco tiempo, hacer muchísimo daño y a niveles que uno pues no podía imaginar a tal profundidad. Sabíamos que Trump iba a tener esta actitud destructiva porque venía de una experiencia de gobierno de 2016 a 2020, donde al parecer lo que hizo no le fue suficiente para poder abigarrar a su base electoral, y ahora llega recargado y con más firmeza con la intención de poner esas convicciones destructivas como proyecto de gobierno. Y entonces en el caso de México, donde aunque hubiera un gobierno mágico que hubiera logrado apaciguar todo, si México estuviera en este momento de plácemes y hubiera acabado con la inseguridad, con la pobreza y con todos los males acumulados por décadas, de todos modos México sería una entidad vulnerable ante Estados Unidos. No hay forma de sacudir eso, porque la cuestión del proyecto de Trump no tiene que ver con esta practicidad de ver enemigos reales en el entorno político, sino es un enemigo ideológico en donde México aparece necesariamente como un mal que causa los dos principales flagelos que según Trump laceran a su país, que son la crisis del fentanilo y demás, pero también la inmigración. Es que el problema es que es la inmigración en sí misma, es México en sí mismo. Gobernar a quien gobernase México para Trump sería un enemigo existencial, una especie de construcción a la cual antagonizar para tener para poder echar a andar esta manera tan rasposa, tan friccionante de gobernar. Entonces es una cuestión que doblemente vulnerable el caso que México vive en este momento, porque ahora que hay una denominación de terroristas a los cárteles, hay que volver a recordar el dato fundamental aquí, que es que Estados Unidos nomina como terroristas solamente el 90 y tantos % de las organizaciones que tiene catalogadas como terroristas tienen que ver con reivindicaciones políticas. Sí, con cuestiones de Medio Oriente, ¿no? Como que todavía está esta inercia después de... En el siglo XXI el gran enemigo es el terrorismo islámico y ahora los cárteles mexicanos. Entonces, pues hay que volver a la doctrina de seguridad redefinida por George W. Bush, que es lo más peligroso de todo, que es que lo peligroso no es que cataloguen a estas organizaciones como tales, sino que Estados Unidos se abrogue el derecho de intervenir ahí donde recién catalogó como terroristas a alguna organización. Y ya está esa lupa sobre México, y con un personaje que es un chivo en cristalería como Donald Trump. Entonces, pues estamos en un momento de extrema vulnerabilidad que, bueno, se agrava porque sí hay muchas dudas sobre qué está pasando con la situación de la barredora y el exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco. Entonces, pues hay muchos retos que enfrentar internamente, que si no se enfrentan y se resuelven pronto, van a seguir siendo coartadas. Justificaciones, pretextos. Así es, coartadas, sí. Fundamentalmente, coartadas huecas que pueden devenir en problemas reales. Sí, no se sienten raros sin Fabricio. Sí, era lo que te iba a decir. Luego me siento rarón sin Fabricio Mejía.
No, pues Fabricio trae un compromiso, ya trae muchas cosas, estuvo ayudándonos mucho, se incorporó y trae temas domésticos, familiares, por los que no va a poder estar en el siguiente tramo, pero les tenemos muy buena noticia, nos estamos acomodando para el siguiente tramo de radicales y de versus. Les tenemos una sorpresa bien padre que se da a partir de este cambio. Pues bueno, le mandamos un abrazo. De todas maneras, el maestro lo puede usted ver en la columna, tiene su columna que siempre es muy exitosa. Nos vemos en el video de cada semana de Fabricio, pues ahí está Fabricio siempre. Le mandamos un abrazo muy fuerte y ya les vamos a anunciar, en una semana más les anunciamos qué viene con respecto a esto. Me regreso al tema. Hay muchos aspectos, digamos, de la revisión que hace Estados Unidos de vulnerabilidades en México. O sea, Estados Unidos está escaneando permanentemente las vulnerabilidades de México, no de ahorita, de siempre, ¿no? Siempre está viendo por dónde, lo voy a decir en buen castellano, por dónde jode, siempre está metiéndose por ver por dónde jode y jode por aquí. No es un buen vecino. Nosotros, en cambio, hemos sido grandes vecinos de Estados Unidos y Estados Unidos nunca ha sido un buen vecino nuestro. Siempre ha sido un vecino agresivo, impositivo, siempre ha sido no aprecia pues todo lo que México ha sido en estos años, en muchos años como vecino, a pesar de toda la grosería que Estados Unidos ha cometido contra nosotros. Pero siempre están a la casa de las debilidades, y esas debilidades pues se acentúan en algunos sexenios y le dan pauta a gobiernos incluso menos agresivos que el de Trump para que nos ataquen, sean republicanos o sean demócratas. Pero específicamente en el digamos, contexto actual, me hace mucho ruido que hayamos podido detener el tráfico de fentanilo. Me hace ruido. No sé cómo sea la explicación, no me he sentado a analizar específicamente eso. Que podamos contener también el tráfico de migrantes. Me hace mucho ruido que se dé en medio de la presión de Estados Unidos. Todavía no puedo decir cómo lo que interpreto plenamente, pero sí me hace ruido, es decir, ¿estaba en nuestras capacidades contener a las bandas criminales que trafican con migrantes? ¿Estaba en nuestras capacidades contener a los grupos criminales que trafican con fentanilo? Si estaba en nuestras capacidades, ¿por qué no lo hicimos antes? Me hace ruido eso. Si estaba en nuestras capacidades, ¿por qué entonces dejamos ya deja tú hacia atrás, durante el sexenio del presidente López Obrador, hacia atrás ya sabemos por qué, nos lo podemos imaginar, ¿no? Perfectamente, pues, no, pero me concentro específicamente al sexenio del presidente López Obrador. Me hace ruido eso. Si los números indican que el fentanilo ha bajado, que el tráfico de personas ha bajado de migrantes ha bajado hacia Estados Unidos, me hace preguntarme por qué, si teníamos esa capacidad, no la usamos en su momento. No recurrimos a ella para contener a las organizaciones criminales. Me hace ruido, mucho ruido. Porque entonces nos dice que es un tema de voluntad política. O sea, si tenemos la voluntad, porque nos están presionando los gringos, entonces deja tú la voluntad. Si tenemos la presión de los gringos, entonces frenamos el tráfico de drogas. Y si tenemos la presión de los gringos, entonces frenamos el tráfico de personas. ¿En qué consiste, pues? Porque entonces tengo un problema con eso. Tengo un problema con la voluntad política. Entonces significa que en el sexenio anterior no hubo voluntad política para frenarlo, porque sí está pasando ahorita aquí. O sea, Claudia Sheinbaum está frenando el tráfico de fentanilo y el tráfico de personas. Entonces, o sea, incluso López Obrador toleró No, esa es una palabra tuya, no mía. No, porque no me atrevo a eso. Dije, no he llegado a ese nivel de análisis. Pero lo que digo es claramente, la tolerancia es un tema
es complicidad, Álvaro, con el crimen organizado. Y no creo yo, en mi vida creería yo que Andrés Manuel López Obrador haya sido cómplice de los narcotraficantes. ¿Es un asunto de prioridades? A lo mejor es una muy buena respuesta. A lo mejor esa es, fíjate, la respuesta. Es un asunto de prioridades. Ahora, nos vamos hacia allá. Si es un asunto de prioridades, Álvaro, deberíamos de entender que en este momento, al menos, los casos como el de Adán Augusto López Hernández necesitarían un gran foco de México y del gobierno de la República. Deberían tener un gran foco porque agregan innecesariamente tensión a la relación con Estados Unidos. ¿De verdad quieres a ese personaje dirigiendo a los senadores de Morena? Es que el tema es que él tiene una posición estratégica en uno de los poderes de la nación. Pero lo que dices es muy interesante, Álvaro. Lo dices, es muy poderoso lo que dices, porque efectivamente a lo mejor la prioridad del presidente López Obrador estaba en otra parte. Pero eso lo estamos diciendo en esta mesa, ¿no? No lo estamos diciendo con base más que en hasta una suerte de adivinanza, ¿no? ¿Por qué entonces, si teníamos esas capacidades, no las usamos en su momento? No, digo, tiene sentido, por supuesto, que analizar, discutir si en efecto hubo tolerancia del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la conducta ilegal de fabricación y tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Porque esa es la imputación que se hace desde no solo el ámbito opositor en México, sino desde el propio Estados Unidos. Y tiene sentido también discutir si efectivamente se trata de prioridades de un gobierno. Porque si se trata de prioridades, a ver, por supuesto, hay que ir a las causas. No generar un choque como fue la guerra que desató Felipe Calderón. Y el planteamiento claro que tuvo Andrés Manuel López Obrador, ni siquiera desde que llegó a la presidencia de la República, y diría yo ni siquiera en su campaña, sino desde antes, fue: tenemos que atender las causas. Y la orden no fue, la estrategia era de paz, en una estrategia definida. Era chocar, lanzar el ejército, las policías directamente a confrontar a los que tienen presencia criminal para fabricar drogas. No. Con todo lo que eso implica. Sí. Con todo lo que eso implica. Fue una apuesta, pues. Exacto. O sea, y entonces, no, pues es que no hizo nada. No. Es que no es que se trate solamente de que haya un choque entre dos grupos armados. El Estado mexicano, con la facultad constitucional que tiene de uso de la fuerza contra organizaciones criminales. Si de lo que se trataba era de diferenciar un modelo de paz con un modelo de guerra. Sí. O sea, y eso entonces dio lugar a que se dijera, es que ve los abrazos, cuando la frase abrazos, no balazos, tiene que ver con eso. La prioridad no es andar aventando balazos contra las organizaciones criminales inclusive. Entonces, ¿cuáles fueron las prioridades del gobierno de López Obrador? Atender a los sectores vulnerables, incluyendo, yo digo, sus viajes a Badiraguato. No fueron, es que, a ver, no eran, según yo, un asunto de complicidad, sino exactamente lo contrario, que el Estado hiciera presencia con quien lo encabeza en un lugar que por décadas le fue arrebatado al Estado por los grupos criminales que ahí han tenido su origen. A ver, antes de López Obrador, Álvaro,
antes de López Obrador, lo dicen todas las organizaciones, lo dicen todas. Y los analistas, incluso los analistas que después critican a López Obrador, se convierten en estos grupos casi vandálicos de X, ¿no? Yo me imagino siempre como lanzando narcomantas, ¿no? En X. A los Crespo y a... Son ándale, con suciedad, ¿no? Y con suciedad. Pues es con que... menos ingenio de los que pintan albures ahí. Es correcto. Esos son, pues, en X, ¿no? Lanzando contra... Aquí estuvo López y quién sabe qué, ¿no? Bueno, ellos decían, Álvaro, tú recordarás que la ausencia del Estado, y lo dicen pues las organizaciones importantes, desde la ONU hasta Flaxos, pasando por la ausencia de Estado, ese efecto vacuum que dicen los gringos, genera una forma de gobierno. Y en el caso mexicano, en Badiraguato y demás, es el crimen organizado. Entonces, el presidente López Obrador hace presencia física en donde ningún presidente había estado. O sea, dense cuenta que nadie se había atrevido a meterse a esas zonas, a generar, ¿qué? Presencia de Estado. No, para la mente calenturienta de estos analistas, iba a Badiraguato, o sea, se llevaba periodistas, policías, soldados, generales. Para recibir maletas llenas de dinero. En algún momento se iban a descuidar los demás y, échame, rápido, la maleta. O sea, ¿qué cantidad de imbéciles pueden ser? ¿Qué tamaño de imbéciles pueden ser como para pensar eso? Bueno, perdón, me atravesé porque efectivamente... Ahora, digo esto, porque entonces, ante un caso como el de Adán Augusto López Hernández, les cae, ahora sí que como anillo al dedo, a los que tienen esa visión de complicidad. Vean, si en Tabasco, siendo gobernador, puso a un criminal al frente de la Secretaría de Seguridad Pública como secretario de Gobernación, ¿de qué fue capaz? Y luego de haber llegado a la presidencia de la República, ¿qué hubiera hecho? Por eso retomo, y claro que vale la pena discutir si hay quien ha traicionado efectivamente eso. No se puede actuar de la misma manera que actuaron Calderón de manera particular, el propio Vicente Fox y el propio Zedillo y antes Salinas y Peña Nieto. No se puede actuar de la misma manera. Se tiene efectivamente que, para empezar, discutir. Y pienso que a partir de que se delibere, que se generen condiciones para que los que la hagan, la paguen, podemos entonces, en ese sentido, tener conclusiones más firmes y ser, en ese caso, menos vulnerables al espíritu imperialista de Estados Unidos, que hoy tiene, sin duda, una manifestación fascista en Donald Trump. No, de acuerdo. Y yo quiero traer un ejemplo histórico reciente para poner en comparación esta idea de la ausencia del Estado. Quizá recordemos cómo en uno de los puntos más álgidos de la mal llamada guerra contra el narco que encabezó Felipe Calderón como presidente espurio, y que, insisto, hoy sabemos que fue una farsa sangrienta, en algún momento, en febrero de 2010, cuando la situación en Chihuahua era insostenible y incluso se propuso de parte del gobernador Reyes Baeza llevar la sede de los poderes del Estado a Ciudad Juárez, porque Ciudad Juárez era el epicentro de la violencia, y una de las posibles soluciones que se plantearon fue, bueno, los poderes del Estado se deben trasladar a Ciudad Juárez para que haya más presencia estatal, y eso pueda ser una faceta de inicio a combatir el crimen. Nadie se puso a especular tonterías de que si Reyes Baeza en realidad quería trasladarse para allá porque era socio de algún cártel que operara en Ciudad Juárez.
Entonces yo también considero que la lógica a partir de 2018 fue hacer esa presencia del Estado en su faceta, como diría Bertrand Russell, su faceta positiva, ¿no? Estamos en esta idea del Estado como una entidad positiva y negativa, donde la negativa tiene que ver con los límites que pone, la cuestión de la seguridad, las policías, el ejército y demás, y la parte positiva es la garantía de derechos para cohesionar a la sociedad. Me parece que esa ha sido la estrategia siempre de López Obrador, anunciada desde hace lustros, y eso tiene que ver con lo que pasaba en Badiraguato, que fue una apuesta, como dice el maestro Páez Varela. El problema es que es una apuesta a largo plazo, y 2018 para acá nos dio una lección de que pues se necesitan también algunas apuestas a corto plazo que no son tan fáciles de hacer, que no son tan fáciles de proponer, pero que algo se ha tratado de generar al respecto, ¿no? Y bueno, la reducción de la violencia, así sea en números apenas mínimos, pues ya es algo que existe y que no se había dado desde hace 3 sexenios. Divido yo esta intervención mía en 2, la primera, esta que acabo de decir, y la segunda tiene que ver con el caso específico de con qué lente podríamos observar a lo que ocurre con Adán Augusto López Hernández en este momento. Traigo yo a colación un ensayo magnífico de Lorenzo Meyer, que se publicó en 2015, 2016 más o menos, que se llama Distopía Mexicana. Es una reflexión sobre el momento político contemporáneo en México, y ahí Meyer planteaba una cuestión muy interesante, porque decía, él negaba esta idea de que detrás de Morena o detrás del liderazgo de López Obrador había así una cauda fanatizada de gente que sin importar qué hiciera López Obrador lo iban a seguir apoyando acríticamente. Y él señalaba un ejemplo muy concreto y muy claro, que era lo que pasó en los videoescándalos. Dice, ¿por qué López Obrador salió fortalecido de un momento donde parecía que sí le habían dado un misil fortísimo a su línea de flotación? Y dice, no es porque se haya negado la corrupción, fue porque en una circunstancia donde había un caso que sí era sancionable, que sí tenía cuestiones donde había un adeudo político. No sabemos a qué nivel de parte de funcionarios del perredismo y cercanos al jefe de gobierno. Lo mejor que se pudo hacer fue no meter las manos al fuego por nadie y decir, pues quien tenga alguna responsabilidad que se haga cargo de ella, así es. Y entonces yo recuerdo muy bien algunas de las primeras críticas a lo que pasó con Bejarano y los videoescándalos vinieron desde la propia izquierda. Había cartones muy buenos de Helguera, el Fisgón, y cuando se empezó a hacer esta idea de, no, pues si hay casos aquí que deben rendir cuentas, que la rindan, ahí fue donde sí se percibió una idea de, pues bueno, mientras partidos como PRI y PAN solapan su propia corrupción, encubren su propia corrupción y tratan de usar a sus corruptos como moneda de cambio y de negociación con otros partidos políticos, aquí se les hizo que se atuvieran a las consecuencias. Yo en este momento no sé cuál sea la responsabilidad de Adán Augusto López Hernández, que puede ser o de acción, o de opción, o de omisión. No, sí, por supuesto, es así. La responsabilidad que tiene puede ser como mínimo política y ética. Esa es indudable. Y ya la indagación dejará ver si había alguna otra responsabilidad. Pero yo creo que él, vamos a asumir en este momento que él, como dice, no tiene conocimiento de lo que pasó, y entonces sí queda en él una responsabilidad ética de no haber sabido con quién trabajaba. Pero a él mismo le convendría en este momento decir, bueno, yo pertenezco a un movimiento que hace rendir cuentas a sus militantes, y pues yo no solo me pongo a disposición, sino que facilito las cosas. Creo que eso sería lo mínimo que podría apuntar él como para subsanar esta responsabilidad política que sí tiene. Porque guste o no, si un colaborador tuyo hace ese tipo de cosas,
o tiene indicios fuertes de hacer ese tipo de cosas, no puede un gobernador desentenderse, menos aún alguien que después fue secretario de Gobernación. Y bueno, para él mismo dejarse bien parado, vamos a asumir que es un personaje, un operador político que tiene contraluces, que ha sido eficaz en algunas cosas, que ha sido muy cuestionable en otras, como su campaña de 2023 a 2024, de llenar, y desde antes, por supuesto. Entonces, claro que lo mejor para él mismo sería pues asumir la misma postura que en su momento López Obrador tuvo de si hay una responsabilidad que dar, hay que darla. Yo creo que tendría que ir por ahí. Es complicado, digamos, siempre pienso en lo que sucedió cuando llega Vicente Fox, que disuelve todos los órganos de vigilancia, el aparato de seguridad propiamente, y luego todo ese aparato que le funcionaba al Estado, empezó a operar, pero para el crimen organizado. O sea, la manera en que disolvieron a las policías federales, etcétera, todo eso son fuerzas que se van y se incorporan es complicado cuando estamos hablando de un cambio de régimen para cualquier gobierno, y empezando con el presidente López Obrador, armar todos los frentes y controlar todos los frentes. O sea, es mucho lo que hay que hacer, muchas tareas. Sobre todo alguien que vigilaba algunas cosas, él en lo personal, como el presidente López Obrador, pues no puedes hacer absolutamente todo. Ahora, hay otras tareas que sí tienes que hacer. Y yo creo que de las más importantes es garantizar que haya niveles de responsabilidad. A mí me parece que ayer que hablábamos con Luisa Alcalde, ella decía, bueno, ahora Morena va a tener una participación más directa a nivel municipal. O sea, decirle a los alcaldes, oiga, usted se comprometió a esto. A mí me parece que es una manera de hacerlo hasta donde Morena puede hacer, que es llamar a cuentas a los gobernantes. O sea, es como, ¿quién va a voltear a ver a Laida Sansores desde Morena y decirle, oiga, usted no puede contratar a un secretario de Economía que trae un brazalete, que está bajo juicio por corrupción? Por Odebrecht, que no es... O sea, por el caso Odebrecht es de los únicos que tiene... Ahora, ¿cómo le va a hacer si había algún avance en la investigación? Que no creo, pues, pero si hubiera un avance en la investigación de la Fiscalía General de la República, que no creo que lo hubiera, pero bueno, y apunta hacia la Valle, ¿qué va a hacer la Fiscalía? ¿Se va a detener porque es el secretario de Economía de Laida Sansores? Porque ella simplemente es su amistad y lo metió ahí. Ahora, el papel de Morena es importante porque son gente que viene de su partido, es su apuesta de gobierno. Pero la responsabilidad real no es de Morena. La responsabilidad real es de que el Estado tenga mecanismos internos para poder premiar y al mismo tiempo castigar a quienes se brinquen las trancas. O a quien simplemente no haga su chamba. O sea, ¿qué podemos esperar? Que la siguiente cosa que suceda, yo no estaba ahí. Yo no lo vi. Yo no me di cuenta. Eres el gobernador. ¿Cómo que no te diste cuenta que una de las carteras más importantes de las últimas décadas en México es la de seguridad? Y no te diste cuenta que el hombre que contrataste, que es tu amigo desde que tienes 28 años, por cierto, sí. El hombre que contrataste tuvo tiempo, mientras era secretario, de armar un cártel tan poderoso que se enfrentaba a Cártel Jalisco Nueva Generación. O sea, ¿cómo? ¿Que no hay sospechas ahí de nadie adentro del gobierno como para decirle, oiga, perdóneme, pero usted sí tiene que dar alguna explicación? Que no puede ser, no me di cuenta. Esa no es explicación, esa no es una explicación. No me di cuenta. Si el Estado, ¿para qué sirve entonces? ¿Dónde están los mecanismos del Estado? Qué bueno que esas cosas
discutan y se tengan que discutir al interior, no solamente de Morena, que qué bueno, lo celebro. Ayer lo que lo decía la misma Luisa Alcalde aquí en entrevista con Álvaro y conmigo, pero tiene que haber mecanismos de Estado para llamar a cuentas a servidores públicos por omisión como esa, por omisiones como esa. Quisiera seguir con el caso de Hernán Bermúdez Requena, a partir de un dato para mí muy importante que se dio hoy en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum. Omar García Harfuch da a conocer los delitos por los que es perseguido el secretario de Seguridad Pública de Tabasco en los gobiernos de Adán Augusto López Hernández y de Manuel Merino, el gobernador sustituto, hoy nada menos que director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares del gobierno de la propia Claudia Sheinbaum. Los delitos por los que es acusado Hernán Bermúdez Requena son asociación delictuosa, extorsión y secuestro. Son delitos del fuero común y son delitos investigados por la Fiscalía del Estado de Tabasco, que obtuvo de un juez la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena. Llamo la atención de estos delitos porque en este caso el asunto está en el ámbito estatal, en el ámbito de Tabasco, y ha quedado fuera del asunto la Fiscalía General de la República, que tendría también razón para intervenir, porque uno de los señalamientos contra Hernán Bermúdez Requena y la barredora es que traficaba huachicol o robaba hidrocarburo. Pero regreso al tema de los delitos del fuero común de Tabasco, porque la investigación también, según lo que dijo Omar García Harfuch, comenzó en Tabasco en noviembre del 2024. Y tampoco es un dato menor. El gobierno de Tabasco, el que encabeza actualmente Javier May, comenzó exactamente el mismo día del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 1 de octubre. Y tan pronto como llegó al gobierno de Tabasco Javier May, la Fiscalía, un mes después, la Fiscalía Estatal comienza la investigación con Hernán Bermúdez Requena, quien había dejado apenas había dejado el cargo el 5 de enero de ese mismo año de 2024. Es decir, pues aquí no hay, digamos, que margen para que pueda la Fiscalía General de la República irse por otro lado. Es la Fiscalía del Estado de Tabasco la que está persiguiendo a este personaje. Y ya se verá si efectivamente tiene más alcance esa investigación. Bueno, pero en ese sentido, también la Fiscalía General de la República se supone que debe tener una carpeta de investigación por delitos de carácter federal. Uno de ellos es el robo de combustible, salvo que no existan elementos para que la Fiscalía General de la República le finque responsabilidades a este personaje en materia federal. Pero, insisto, el dato de que son delitos del fuero común sí es muy importante porque va a quedar en el ámbito local y pues ojalá esa fiscalía sí logre llevar a este personaje ante un juez, obviamente con la ayuda de la Fiscalía General de la República y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que son las instancias que piden el apoyo de la Policía Internacional de la Interpol. Creo que
Esa es una cuestión que se debe también desmenuzar porque hay que observar la reacción de Morena ante esta situación. Porque Morena en este momento no es una organización política más, no es una voz más, es una voz que ha estado en todos estos 7 años, de 2018 para acá, ha sido una voz muy, muy poco cantante en lo que se refiere a ser la compañía, el gran respaldo a la Cuarta Transformación. En algún momento incluso estuvo medio obstruido su trabajo en reyertas internas, estuvo congelado su padrón de afiliados por algunos años, en fin. La reacción de Morena en este momento creo que tiene que analizarse y no observar esto, porque quien inicia todo es la Fiscalía de Tabasco, que Tabasco está gobernada por el morenista Javier May. Adversarios de Adán Augusto, también hay que decirlo. Sí, adversarios de tiempo atrás, pero Morena en Tabasco ha sido siempre una cuestión muy... desde 2013, 2014 que se estaban afiliando que se estaba haciendo el proceso de afiliación para lograr el registro de Morena, los números más impresionantes eran los de Tabasco. Eran Ciudad de México, Estado de México, Tabasco y Oaxaca. O sea, cualitativamente proporcional y cualitativamente la mayor afiliación siempre estuvo en Tabasco, porque evidentemente Ciudad de México y Estado de México tenían más números, pero porque sus poblaciones son mucho mayores que las de cualquier otra entidad. Pero proporcionalmente siempre fue Tabasco uno de los bastiones del obradorismo, y como que este choque de los fundadores, los morenistas fundadores, con los que se sumaron después y que provienen de otras corrientes políticas, creo que también es parte de la reflexión aquí, y también va a definir cuál va a ser la postura de Morena en esta circunstancia. Me parece que ayer Luis Alcalde, y también lo que pasó en el domingo fue muy institucional, de decir, a ver, quien tenga responsabilidades que cumplir, que lo haga, y quien tenga acusaciones, que las sustente y que las haga demasiado sólidas, ¿no? Que es más o menos también lo que ha dicho Claudia Sheinbaum como presidenta de la República. Pero, pues bueno, ahí Morena tiene, me parece que esta idea de empezar la política desde abajo a nivel municipal, como planteó Luis Alcalde, es un objetivo correcto. Pero también esta parte de qué hacer con las cosas indeseables que pueden llegar a ocurrir en cualquier gobierno, no es tampoco esta idea de tirarse al suelo desde una perspectiva moralina. No, cualquier gobierno es proclive a que ocurran cosas como esta, pero la parte valiosa está en la reacción. Entonces Morena tiene en este momento la oportunidad de hacer notar que va a ser un cuerpo que acompaña esto que se llama la Cuarta Transformación, porque en este momento parecería que la Cuarta Transformación como tal está encabezada simplemente por 2 jefes de Estado, por López Obrador y después por Claudia Sheinbaum. ¿Y dónde queda lo que tendría que hacer institucional e históricamente cualquier partido político, que es llevar todas esas ideas a ras de suelo, a terreno, donde sean más tangibles y más claras? Ese trabajo está todavía por hacerse. Y bueno, pues aquí hay una oportunidad de oro para ver de qué está hecho el partido, que cuantitativamente es muy, muy fuerte, quizá el más fuerte de América Latina, pero su fuerza siempre estuvo más en lo cualitativo desde siempre. Entonces, ahí es una disyuntiva que debe el partido aclararse. Fíjate que tocas la parte medular, porque cualquiera puede decir, no, Adán Augusto no tiene ninguna denuncia, ¿dónde está la investigación? Entonces, con eso eximes a un personaje cualquiera del castigo moral, del castigo ético, del castigo incluso administrativo, porque si no hay una denuncia, entonces, y no hay una investigación, pero a la vez tienes un fiscal como Alejandro Gersmanero, entonces, o esto, nunca lo va a investigar se va a investigar a nivel federal. O sea, no necesitas la denuncia para saber quién es Ricardo Monreal. No necesitas la denuncia y la investigación concluida para saber
¿Quién es? Miguel Ángel Yunes. Miguel Ángel Yunes, o más Álvaro Ricardo Anaya. O sea, son personajes que... O Alito. O Alejandro Moreno Cárdenas. Es decir, sí, pero te interrumpo brevemente. Sí, claro. Lo que una vez dijo Pablo Gómez, que me pareció fundamental hace años, entrevistando a Arturo Chávez, decir la diferencia entre una conducta delictiva y una conducta criminal, ¿no? La segunda puede no estar tipificada en ningún código y, sin embargo, atenta también contra el tejido social. Y aquí estamos hablando de cuestiones donde no hay denuncias, pero la conducta ética es bastante cuestionable de todos los personajes que se han planteado aquí. Porque entonces ya no hay condena y por eso regresan a la vida pública estos personajes. Por eso pudo regresar perfectamente Ricardo Anaya a la vida pública, ya es senador y seguramente el próximo candidato presidencial. O puede regresar el Niño Verde, ¿por qué no? Si no tiene ninguna denuncia, igual que Adán Augusto no tiene ninguna denuncia, igual que Adán Augusto no tiene ninguna... No, sí debe haber un castigo ético, moral que se debe aplicar. Político. Y político, o sea, para eso justamente es la política, porque entonces transfieres a un personaje que además es de probada ineficiencia, que es Alejandro Gersmanero, un castigo que debe ser político, plenamente político, moral, ético, y es la política justamente, Álvaro, como lo dices, o sea, es la política la que aplica ese tipo. ¿Por qué castigar al Niño Verde? Si no tiene denuncias. No tiene denuncia, ya alguien denunció, pues denúncienlo. No, pues claro que debe haber un castigo social. ¿Por qué se fue sin pena ni gloria? Ya se murió el señor, ya se repartió el dinero que se robó de Pemex Carlos Romero de Champs. La familia disfrutará las próximas 10 generaciones todo lo que este personaje corrupto saqueó de Pemex. No hay ni siquiera una condena moral, ética, política contra el personaje, porque pues como no tiene denuncias, pues no, ya lo salvamos. Sí. Ahora, volviendo al tema también de Estados Unidos. Esto que estamos discutiendo, por supuesto que hace vulnerable a nuestro país. Por eso decía yo al principio, recordaba lo que decía López Obrador, la mejor política exterior es la política interior. Efectivamente, si eres consecuente en términos de combatir la corrupción, de combatir la impunidad, combatir la pobreza, de combatir la desigualdad, de combatir los privilegios, pues eso te acredita como alguien que tiene autoridad política y autoridad moral y por tanto mayor fuerza ante los adversarios externos. Pero si tienes asuntos cuestionables, te colocas en una posición de vulnerabilidad ante los que siempre están atacándote, que es Estados Unidos. Y no solamente el gobierno, sino personajes de Estados Unidos que pueden ser no solo entes gubernamentales o legislativos o grupos de interés, sino personajes políticos perfectamente identificados, como lo que hemos publicado también aquí en Sin embargo el día de ayer, en el sentido de que está en construcción un partido político cuyo secretario general es un estadounidense que fue representante por lo menos 6 años del Partido Demócrata, y su asesor general es no solo el presidente de la American Society, sino que es el representante del Partido Republicano en México. Sí, dicen, somos mexicanos porque tenemos la doble nacionalidad. Y colocados ante la situación de por quién optan, por Estados Unidos o por México, optan por Estados Unidos, porque son estadounidenses y responden a los intereses particularmente de este gobierno de Donald Trump. En ese sentido, ¿cómo no
exigir que haya pleno esclarecimiento de un escándalo vinculado a un criminal que está fugitivo. Oiga, pero todavía ni siquiera se le ha declarado culpable a Hernán Bermúdez Requena. ¿Por qué se fue? ¿Por qué huye? Y además hay otros elementos en ese sentido. No se está declarando culpable a Adán Augusto López Hernández en términos penales, en términos jurídicos, pero es ineludible su responsabilidad política, porque es un personaje, no solamente a quien él nombró como secretario de Seguridad, sino es alguien que conoce durante 33 años su biografía administrativa, que incluye cuestiones bastante cuestionables, criminales. Entonces, que hay quien dice es un linchamiento político. No, momento. Hay un enjuiciamiento de carácter social, claro, ético y político. Y cada mexicano tiene derecho a hacer ese análisis y ese enjuiciamiento, porque su responsabilidad política es ineludible. No significa en automático que es culpable, cómplice, pero él mismo ha dicho, yo nunca sospeché nada. Oye, después de carajo, 32 años o sea, de amistad. Es calderonear, ¿no? Bueno, creo que es un verbo muy... Calderonear, claro. Sí, ¿no? Y muy digno de proponerse ya a la academia, porque sí define muchas cosas. Calderonear, diría. Dícese de quien se hace güey. Acción y efecto de fingir demencia, ¿no? De hacerse tarugo. Aquí no me acuerdo si Rodolfo Salas o alguien aquí del chat, o del chat de la tarde, alguien que usa siempre... Hoy se calderonea, ¿no? Sí. O sea, los viernes dice. Sí, ¿no? Calderonear tiene esa doble acepción, sí. La doble acepción. Acción y efecto de consumir bebidas refrescantes. Bebida de moderación. Bebidas espirituosas. Y acción y efecto de evadir tu responsabilidad a pesar de la evidencia. Exactamente. Sí, entonces, eso sería más propio. Bueno, pero yo quisiera hacer una distinción aquí de que, porque sí, yo creo que calderonear es la categoría más baja en la que se puede caer en la política mexicana. Yo he propuesto que se necesita hacer un cerco sanitario con el calderonismo y sus prácticas, porque ya tenemos evidencia de sobra para saber que fue una gran gangrena política en todo aspecto. Hay aquí una distinción, que es que a este señor Hernán Bermúdez Requena se le genera una orden de aprehensión de un propio gobierno morenista. Es decir, no hay una... así como ocurrió con el PAN con Calderón, que hubo cierto arropamiento y cierta... Aquí parece que bueno, al menos tiene este origen, esta orden de aprehensión, pero el propio Adán Augusto López Hernández, que en este momento, como Álvaro propone bien, aunque no haya consecuencias penales contra él, ya hay una responsabilidad política, ya la hay. Pero lo bueno de las responsabilidades políticas es que, pues bueno, hay manera de hacerte responsable. Hay maneras de decir, a ver, ya, no me di cuenta, nunca sospeché de él, pero lo que sigue es esto, y de qué modo me acomodo yo para que la investigación llegue a buen puerto y facilitar las cosas, si eso le conviene a él mismo. Vamos a confiar en su palabra hasta ahora, que bueno, siempre hay que confiar en las evidencias más que en las palabras de quien sea, pero en este momento, si sus declaraciones son yo no sospeché nunca nada, y que la investigación llegue, bueno, si la investigación llega a facilitarse por acciones que el propio Adán Augusto haga, incluso la de decir, bueno, si esto daña mi responsabilidad como coordinador en el Senado, pues pido una licencia temporal, qué sé yo. Él mismo puede fortalecerse con esta actitud y no verlo como esta lógica de grupo, de secta, esta lógica facciosa de, no, nosotros vamos a decirle no está solo a Adán Augusto porque no hay ninguna investigación en proceso. Pues eso es como decir, es que no queremos llevar agua al molino del adversario.
En este momento el adversario más cercano, que es la oposición mexicana, está aminorada, acabada, no hay adversario interno. Y el adversario externo, que es Donald Trump y que es el adversario protagónico, pues en realidad no necesita grandes argumentos para hacer las acciones injerencistas que podría querer hacer en México. Sí. Entonces, es un momento donde Morena y Adán Augusto López Hernández podrían asumir una responsabilidad política. No estamos aquí, bueno, al menos yo no estoy pensando en la lógica de condenarlo de algo, no. O sea, hay una responsabilidad política y como tal, en el ámbito de la política se puede reaccionar con entereza, con ética, con dignidad, con una buena acción. Yo cierro con esta reflexión de cara a lo que han sido los 6 meses de Trump. ¿Qué le conviene a México? ¿Qué es lo que le conviene a México? No pensemos en términos de partidos, no pensemos en términos de personas, no pensemos en términos políticos siquiera. ¿Qué le conviene a México con respecto a Adán Augusto López Hernández? Simple. Conviene que un personaje como Adán Augusto López Hernández sea el coordinador de los senadores de Morena, de la izquierda, alguien que al momento de llamársele a responsabilidad diga, no, pues es que yo no me di cuenta. Pasé 32 años junto a este personaje y no me di cuenta que era un criminal, que estaba fundando un cártel. Pues entonces, ¿a qué te dedicaste, güey? Pues sí. ¿A pura grilla? ¿A puro hacer política? ¿A puro estar viendo cómo eras candidato presidencial, etcétera? No, espérame. No, pues primero cúmplele a la gente. Te elegiste porque ibas a tener las variables de ese estado, de Tabasco, en las manos. ¿Cómo le explicas a las familias de los muertos de toda la guerra que traen ahora en la barredora contra el cártel Jalisco Nueva Generación y viceversa? ¿Cómo le dices a una familia que perdió en una balacera a un hijo? ¿Cómo le dices? Ay, es que no me di cuenta. No, espérame, pues tiene que haber una responsabilidad. Sé que no criminal, no, pero política tiene que haber alguna consecuencia. Sobre todo en el sentido de que la prioridad para todos debe ser México. Si eso vulnera nuestra condición, le resta monedas a la presidenta a la hora de sentarse con Washington, pues yo creo que el más desechable de todos es cualquiera de nosotros. Cualquiera de nosotros es desechable. Frente al interés mayor que es la República, todos los Adanes y los Alejandros y los Héctor Alejandros y los Álvaros a un lado. O sea, la prioridad es la República. Son los que tienen menos, que son los que siempre salen afectados cuando hay una relación de conflicto con Estados Unidos o con cualquier otra nación. Y aquí hay una afectación de no solamente un poder, el ejecutivo. Son 2 poderes, el legislativo que encabeza Adán Augusto y el ejecutivo que encabeza la presidenta y que tiene esta afectación. Y diría yo por último, exactamente en noviembre del año pasado, cuando se iniciaron las investigaciones, al gobernador Javier May le preguntaron por qué había dicho que su gobierno no pacta con la delincuencia. Y respondió, quienes estuvieron antes que nosotros tendrán que explicar todo esto y quienes informaban también tendrán que informar si tienen ellos información de que había un pacto con la delincuencia organizada. Dice, hubo secuestros, extorsiones, derecho de pisa, había denuncias. Dice, es grave el daño que le hicieron a Tabasco. Todos saben, aquí era Vox Populi, quién comandaba la barredora. ¿O no sabemos? Y ahí comienza este asunto que hoy nos tiene efectivamente vulnerables ante Estados Unidos. Pues muchísimas gracias el día de hoy por acompañarnos en Radicales y pues nos vemos. Gracias, Alejandro. Héctor Alejandro, ¿qué pasó? No, vuelvo a comentar porque ya preguntó alguien más acá. ¿Dónde está Fabricio? ¿Dónde está Fabricio?
Fabricio no va a estar en esta mesa porque tiene un tema familiar, no puede estar en las mañanas, va a mantener su columna. Lo quisiéramos aquí todo el tiempo, lo quisiéramos con nosotros todo el tiempo, lo extrañamos mucho, ya lo dijimos al iniciar la mesa. Por supuesto que extrañamos a nuestro amigo Fabricio, pero pues tiene sus temas también que resolver. En las mañanas no puede, pues está bien. Le mandamos un abrazo muy grande a Fabricio. Léanlo, vean sus videos, que siempre es muy atinado Fabricio. Así que gracias a todos. Hasta pronto.